Gracias, Marco. Buenos días a todos. Agradezco al cuerpo médico la invitación a esta ponencia y participar de estas jornadas científicas tan importantes para mostrar más o menos lo que cada uno está haciendo en cada una de sus áreas y poderlo compartir con todos. Agradezco también la presencia de cada uno de ustedes. Hoy día vamos a hablar de un tema que realmente conversamos poco, pero es uno de los temas que más desafío representa para los hemodinamistas, sobre todo en el área de pediatría, porque es donde más se realizan este tipo de procedimientos, como es la angioplastía de arterias pulmonares. ¿Cuál es la definición de estenosis de ramos pulmonares? Ahí estamos viendo una imagen donde hay un ramo pulmonar izquierdo hipoplásico en todo su trayecto y con una estenosis puntual severa en su origen. Esta patología consiste en la estrechez única o múltiple de las ramas pulmonares principales o de las arterias pulmonares periféricas. Se describen 4 tipos de estenosis, la clasificación es la que están viendo. Realmente las que son factibles de tratar con buen resultado son las que se encuentran en la clasificación tipo 1 y tipo 2. En la tipo 1 es una obstrucción única, o sea, como ven es una sola obstrucción que puede ubicarse en el tronco, puede ubicarse en la rama derecha, puede ubicarse en la rama izquierda, puede ser localizada o puede ser todo un segmento, pero es una sola estenosis. Estas son las que generalmente tienen mejor respuesta a la angioplastía percutánea. Luego tenemos las tipo 2, que son lesiones de bifurcación. Como vemos, pueden ser también puntuales o pueden ser segmentarias y comprometen la bifurcación del tronco de la arteria pulmonar y el origen de ambos ramos pulmonares. Y luego tenemos la tipo 3 y la tipo 4, que son lesiones mucho más severas y difusas, en las cuales generalmente los resultados son malos. ¿Por qué? Porque son varios lugares de obstrucción y generalmente son lugares muy periféricos donde el resultado de la angioplastía es limitado. La mayoría de las veces las estenosis tipo 3 o tipo 4 están relacionadas a síndromes genéticos. ¿A qué otras cardiopatías se puede asociar la estenosis de ramas pulmonares? La estenosis de ramas pulmonares se puede asociar en las 2/3 partes de las veces a estenosis valvular pulmonar, a comunicación interventricular, tetralogía de Fallot y atresia de la válvula pulmonar. Pero también puede consistir en una lesión residual o constituir una lesión residual que haya sido provocada por la intervención en una cirugía previa, como puede ser el cerclaje de la arteria pulmonar, que es el banding pulmonar que conocemos, en el lugar de las anastomosis sistémico-pulmonares, cuando hacemos un Blalock-Taussig, que es un shunt del lado sistémico de aorta, generalmente el tronco brachiocefálico, hacia la rama pulmonar derecha, y en ese lugar donde está desembocando el Blalock, luego del crecimiento se genera ahí una estenosis. Y luego en las cirugías de Glenn o de Fontan. También lo vemos con frecuencia y como vamos a ver en los casos que hemos realizado nosotros en el último año, se presenta con frecuencia luego de una cirugía de tetralogía de Fallot o luego de unifocalización de las arterias pulmonares en una atresia pulmonar dependiente de colaterales aortopulmonares. Puede asociarse a síndromes genéticos, como describimos. El más frecuente, el síndrome de Williams, que es un síndrome que se asocia a retardo mental, estenosis de ramas pulmonares y estenosis supravalvular aórtica. El síndrome de Noonan, aunque no es la lesión más frecuentemente asociada, generalmente lo vemos asociado a estenosis de válvula pulmonar o a cardiomiopatía hipertrófica. El síndrome de Alaguille, que es un síndrome que también es un desafío porque generalmente son los que tienen estenosis más periféricas y múltiples. Este síndrome nosotros lo vemos porque el síndrome de Alaguille se asocia a cirrosis biliar primaria y son niños que van a trasplante hepático. Entonces, en la evaluación del trasplante hepático, esos niños vienen con nosotros, les hacemos su ecografía, determinamos si es que hay presión elevada del ventrículo derecho y cuando encontramos presión elevada del ventrículo derecho o algún hallazgo que nos indique que pudiese haber una lesión estructural en ramos pulmonares, van a cateterismo y nos damos con sorpresas. Y el síndrome de rubiola congénita. La presentación clínica, la mayoría de los pacientes que tienen estenosis de ramas pulmonares son asintomáticos, ¿no? Sobre todo si son estenosis leves o moderadas. Y los que tienen las formas más severas pueden presentar limitación al ejercicio físico. Es la forma más frecuente de presentación. Pueden auscultarse soplos de acuerdo al lugar de la estenosis, si es en emitoras derecho o emitoras izquierdo, de acuerdo a la rama.
En el diagnóstico, el electrocardiograma, vemos si es que hay repercusión y es una estenosis severa. Vamos a ver repercusión de cavidades derechas, hipertrofia de ventrículo derecho, sobrecarga de ventrículo derecho en la radiografía de tórax. Generalmente son placas normales. En los casos muy severos, donde hay una lesión segmentaria en alguna arteria lobar, podemos ver alteración en la perfusión pulmonar en algunos segmentos pulmonares. Y si es que hay un gran compromiso de ventrículo derecho, como lo vemos generalmente en los pacientes con tetralogía de Fallot o atresia de válvula pulmonar, vemos que hay cardiomegalia a expensas de cavidades derechas. El ecocardiograma también es útil, pero principalmente para evaluar el tronco de la arteria pulmonar y los ramos pulmonares principales, no así para los ramos periféricos. La gammagrafía de perfusión nos permite saber dónde hay menor perfusión, y esto relacionarlo con los hallazgos angiográficos, porque a veces tenemos una angiografía que nos dice que hay una estenosis severa y funcionalmente ese pulmón está bien perfundido. Por eso es importante correlacionar el hallazgo angiográfico con la gammagrafía de perfusión pulmonar. La resonancia magnética y la angiotomografía nos permiten definir la estructura de las estenosis y nos ayuda mucho en planificar la intervención. Con el hallazgo de la tomografía, la angiotomografía multicorte que tenemos acá, nos ayuda mucho y nos permite saber o predecir qué tipo de balón, qué tipo de stent es el que vamos a usar para poder intervenir ese niño. Pero el examen que nos da el diagnóstico final y nos dice qué es lo que tenemos que hacer es el cateterismo cardíaco, porque en él vamos a poder medir las presiones del ventrículo derecho, que es el principal indicador de que esa rama tiene que ser intervenida. Nos va a dar las gradientes a través de las ramas pulmonares y define la necesidad de intervención. Como mencionamos, las estenosis leves o moderadas, sean únicas o múltiples, centrales o periféricas, no requieren tratamiento. Sin embargo, en las severas, si es que hay compromiso de ventrículo derecho, hipertensión de ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, entonces es un paciente que requiere ser intervenido. Y el tratamiento de elección es la angioplastía, ya sea con balón o con stent. La cirugía queda reservada solo para aquellos pacientes en los cuales la angioplastía de las ramas centrales no ha sido efectiva. Las ramas periféricas, que son intraparenquimales, ya no pueden ser alcanzadas por el cirujano y definitivamente tienen que ser intervenidas de forma intervencional, ¿no? Por cateterismo cardíaco. ¿Cuándo indicamos la dilatación de los ramos pulmonares? ¿Cuándo hacemos la angioplastía? El principal marcador de que tenemos que hacer una angioplastía es la presión del ventrículo derecho. Por eso nosotros cuando empezamos el cateterismo lo primero que hacemos es medir presión de ventrículo derecho. Y si la presión del ventrículo derecho es baja, menos del 50%, ya sabemos que así encontremos una lesión muy importante, esa lesión no le está dando problemas al ventrículo derecho, probablemente no la intervengamos. La mayoría de los grupos acepta que 2/3 de las presiones del ventrículo izquierdo en el ventrículo derecho deben ser intervenidas de todas maneras, porque si no, a largo plazo ese ventrículo derecho se va a deteriorar, va a empezar a hacer arritmia ventricular y el paciente va a fallecer en insuficiencia cardíaca derecha. La técnica de la dilatación fue descrita por Locke ya en el año 87, esta es la dilatación con balón. Y lo que usamos es generalmente el punto más estrecho de la estenosis, el diámetro del balón 3 o 4 veces la zona más estenótica, sin sobrepasar el doble del diámetro de la rama adyacente, ¿no? De la porción sana o aparentemente sana de la rama, no duplicar su diámetro. ¿Cuándo se considera efectiva? No significa que vamos a dilatar la rama pulmonar y la presión va a pasar a ser una presión normal. Se considera una angioplastía efectiva si es que logramos reducir en 20% la presión del ventrículo derecho. O sea, ese 20% de reducción ya nos indica que hay efectividad en el resultado de la angioplastía, siempre y cuando se mantengan lógicamente la hemodinámica y las presiones sistémicas. Y el otro criterio de éxito es que logremos aumentar en más del 50% el diámetro más estrecho en la rama pulmonar. Realmente los resultados con angioplastía solo con balón no son tan favorables. Solo con balón logramos un resultado exitoso, o sea que tengamos la conjugación de los dos puntos, que hayamos bajado la presión del ventrículo derecho en 20% y hayamos aumentado angiográficamente el diámetro de la lesión en 50%, se obtiene en promedio, según las series, en el 50% de los casos, solamente con balón.
Es un procedimiento que tiene mortalidad y que tiene complicaciones graves. Las más frecuentes son edema pulmonar por revascularización, que es un caso que hemos tenido hace poco en un paciente con una angioplastía de rama pulmonar y lo tuvimos en ventilador mecánico una semana. Se comportó como un paciente con edema pulmonar localizado en pulmón izquierdo. Disección, que son complicaciones que también tenemos. Gracias a Dios hasta ahora ninguna de ellas ha requerido cirugía ni ha condicionado mortalidad del paciente. Ruptura de rama pulmonar, que generalmente produce muerte en la misma sala de hemodinámica. No la hemos tenido tampoco. Y formación de aneurismas, que tampoco la hemos tenido en ramas pulmonares. Hemos tenido esa complicación en angioplastías del lado izquierdo, en aorta, pero en pulmonares hasta ahora no nos ha sucedido. Debido a los resultados limitados que tenemos con las angioplastías con balón, la tendencia actual es a implantar stents en las ramas pulmonares. La limitación que tenemos para poder implantar stents en ramas pulmonares en todos los pacientes es que para poder realizar la implantación de stents se necesitan vainas o introductores de un calibre muy alto, entre 10, 11 y 12 French. Entonces, eso limita la utilización en pacientes pequeños. Por ello es que en los pacientes pequeños se sigue utilizando la angioplastía con balón, aunque el resultado no es exitoso, permite que el paciente vaya creciendo, desarrollándose y posteriormente, cuando ya tiene un peso más adecuado, poder hacer una intervención con angioplastía con stent con mejores resultados y menor morbilidad y mortalidad. El uso de los stents intravasculares para ramas pulmonares se usa desde el año 96, ¿no? Y ha sido aceptado como una opción eficaz y válida. Y la implantación de stents intravasculares en el árbol pulmonar es uno de los mayores retos para el hemodinamista pediátrico. ¿Cuál es el paciente ideal para implante de stent en ramas pulmonares? Tiene que ser un niño grande, al cual le podamos implantar un stent que por lo menos tenga 12 milímetros, que ya le permitiría una función normal o provocar una estenosis solamente leve en la etapa adulta. Y la otra opción es colocar un stent a menor diámetro y luego con el paso del tiempo irlo redilatando y expandiendo hasta llevarlo por lo menos a 12 milímetros. Las complicaciones añadidas sobre la angioplastía con balón, en el caso de stent de ramas pulmonares, es embolización a sitio no deseado, también nos ha pasado. En una opción tuvo que ir a sala de operaciones, en otra opción se le pudo impactar el stent en el lugar donde había migrado y se colocó otro stent en el lugar de la obstrucción. El niño, gracias a Dios, fue bien. Trombosis aguda intra-stent, no hemos tenido esa complicación. Nuestros stent en ramas pulmonares, los que han quedado en posición adecuada, han tenido una buena evolución. El procedimiento definitivamente tiene que ser hecho bajo anestesia general con intubación endotraqueal, no debe hacerse con máscara laringia, porque es un paciente que potencialmente puede complicarse, puede romperse la rama pulmonar, puede entrar en edema agudo pulmonar por reperfusión, luego de haber tenido una estenosis severa en esa zona. Entonces es un paciente que puede tener una complicación grave y requerir regresar a sala de terapia intensiva en ventilación mecánica. Le ponemos bolo de heparina a altas dosis porque usamos vainas e introductores grandes. Antibiótico profiláctico, lo ideal sería tener sistemas biplanos de angiografía que nos permite cerciorarnos de la posición y usar menos contraste, porque en una sola inyección tenemos las dos proyecciones. El acceso venoso, generalmente usamos el femoral para ir a ventrículo derecho y ramas pulmonares si es que es una corrección biventricular. Podemos usar también el yugular, pero el yugular generalmente lo usamos más para cuando hacemos angioplastía en pacientes posoperados de Glenn, en el cual hay una estomosis cabo-pulmonar. La ventriculografía y la angiografía selectiva en las ramas pulmonares la hacemos para definir la anatomía, medimos presiones y luego elegimos el stent, así como cuando hacemos una angioplastía con balón, elegimos entre 3 y 4 veces el diámetro de la estenosis. Cuando hacemos una colocación de stent, elegimos un diámetro un poco menor, entre 2.5 y 3 veces el lugar de la estenosis. El catéter debemos posicionarlo distalmente a la estenosis. Distal a la estenosis tenemos que colocar una guía de alta consistencia, una super stiff, lo más distal que se pueda, porque eso nos va a permitir subir el sistema de la vaina o el introductor largo. Como dice ahí, generalmente usamos introductores de 10 French o más. El posicionamiento del stent tenemos que ponerlo en el lugar de la estenosis estando cubierto por la vaina, porque también nos ha pasado en un momento que aparentemente después de llegar casi hasta la estenosis,
habíamos logrado posicionar la vaina en la estenosis, pero no logramos pasar la vaina. Pero ya habiendo luchado tanto para colocarlo en esa posición, decidimos pasarlo sin la vaina y tuvimos problemas, ¿no? Al final se pudo hacer, pero lo recomendable es que la vaina cruce la estenosis para disminuir la posibilidad de complicaciones. Luego que ya estamos colocados con la vaina y el stent pasando la lesión, es que desenvainamos el stent y el stent lo dejamos libre, hacemos angiografías de control y luego hacemos la impactación con una jeringa de alta presión. Estos tienen que ser balones de alta presión porque son lesiones duras. Tienen que ser balones por lo menos de media presión, pueden ser de alta presión. Luego hacemos un control angiográfico y control de presión para verificar el resultado. Luego pasamos a retirar el sistema. El paciente queda con aspirina por 6 meses y anticoagulado, eso es discutible, pero la mayoría de los grupos, si es que es un paciente con corazón univentricular, post-intervención de Fontan por ser un flujo venoso lento, prefiere anticoagulación si es que estamos en una angioplastía en un Glenn o en un Fontan. También existe el procedimiento híbrido, que tiene su espacio cuando la angioplastía percutánea no tuvo el resultado que queríamos. Como vemos ahí, las indicaciones del procedimiento híbrido, esto quiere decir que en cirugía, en sala de operaciones, tanto el cirujano como el hemodinamista trabajen juntos, se pueda verificar directamente el origen de la rama pulmonar, ya sea izquierda o derecha, y bajo visualización directa, haciendo una arteriotomía en la pulmonar o colocando un introductor directamente en la arteria pulmonar, podemos posicionar el stent que fue difícil posicionar por vía intervencional. Las indicaciones de la angioplastía en procedimiento híbrido es, si es que es preciso realizar una cirugía cardíaca concomitante, se puede tomar la decisión de en ese momento hacer la angioplastía con el stent. Si es que el acceso vascular es limitado, si ya no tenemos venas femorales, no tenemos yugulares trombosadas, entonces una opción es hacer un acceso vascular, una intervención híbrida. Y lo otro es lo que nos ha pasado, que tenemos un paciente que probablemente vamos a hacer un procedimiento híbrido, porque en 2 oportunidades hemos intentado dilatar la rama pulmonar izquierda y no hemos conseguido posición en la rama pulmonar izquierda, y el paciente concomitantemente tiene que ir a una cirugía de un cambio de tubo valvado. Entonces, en ese paciente tenemos planificado el primer procedimiento híbrido para stent en ramas pulmonares. Este es un estudio que se ha realizado, se ha publicado hace poco, en agosto de 2013, en el Boston Children, publicado por la doctora Audrey Marshall. Vemos acá los resultados en estenosis periféricas pulmonares, 69 niños, con 4 muertes inmediatas, o sea, estamos viendo que es un procedimiento de riesgo, no es un procedimiento de bajo riesgo. Y el seguimiento a 10 años, y 10 muertes en seguimiento a 8.5 años, pero vemos que en estos casos el grupo principal fueron síndromes genéticos, ¿no? Que eso le da una mayor mortalidad a este grupo. La reintervención al año es de 53%, a 5 años 75%, o sea, son pacientes que van a tener, la mayoría de ellos, reintervenciones a mediano plazo. Una angioplastía con ramas pulmonares generalmente no es un procedimiento único, es un procedimiento temporal, en niños sobre todo, porque hay que ir redilatando el stent si es que es la única lesión, y hay que ir tratando las otras lesiones, si es que hubieran otras lesiones residuales, con la idea de siempre bajar la presión del ventrículo derecho, que es el factor negativo a largo plazo. En este trabajo, los factores asociados a un riesgo más alto de reintervención o muerte fueron que el primer procedimiento se haga en menos de 1 año de edad, lo que indica que el paciente no estaba bien, porque si es que lo tienes que reintervenir antes del año es porque tiene una presión de ventrículo derecho muy alta o ya tiene disfunción de ventrículo derecho. Y cuando el coeficiente de la presión de BD a BI sería, o la presión aórtica preintervención, es más alto. Mientras la presión de ventrículo derecho es más alta, el pronóstico a largo plazo es menor. Nuestra experiencia. He recopilado los estudios que hemos hecho en el último año, de abril 2013 a abril 2014. En este lapso de tiempo hemos tratado 13 niños, lo cual representa el 3.7% de nuestros procedimientos realizados. En estos 13 niños hemos tratado 18 ramos pulmonares. El rango de edad va desde 1 año a 13 años, con un rango de peso de 6.7 a 75 kilos, con un peso promedio de 24.8 kilos. Este procedimiento fue más frecuente en hombres que en mujeres. La distribución de pacientes según patología de fondo
vemos que más del 50% de nuestros pacientes son posoperados de tetralogía de Fallot, 7 pacientes de 13 que representan el 54%. Tenemos 3 pacientes posoperados de atresia pulmonar con CIB, pero que ya están en estadio de corrección con tubo valvado de BDAP, que representan el 23% de los pacientes. Tenemos un paciente posoperado de Yatene, que es la cirugía correctiva de la transposición de grandes vasos, y que dentro de su evolución, una de las complicaciones es estenosis en la neopulmonar, ¿no? En la anastomosis de la pulmonar, y esa estenosis, al momento de hacer la maniobra quirúrgica del Lecomte, puede distender un poco los ramos pulmonares y provocar estenosis en ramos, en origen de ramos y en tronco de arteria pulmonar. Y luego intervenciones en corazón univentricular. Hemos tenido 2 pacientes, un paciente con posoperado de Fontan y un paciente posoperado de Glenn. Según el tipo de angioplastía realizada, el 60% de los pacientes fue angioplastía con stent, el 38% fue angioplastía con balón. Según el ramo pulmonar tratado, tratamos más la rama pulmonar derecha y una angioplastía en ambos ramos o en bifurcación la hicimos en el 40% de los casos, que no es poco. Que en un mismo procedimiento tratemos las 2 ramas, en bifurcación el 40% es un número importante. Según el resultado obtenido, acá podemos ver, se considera exitoso, como dije, cuando se obtiene el punto combinado, ¿no? O sea que tuvimos una mejoría angiográfica y obtuvimos disminución de presión de ventrículo derecho. Y este resultado exitoso lo obtuvimos aproximadamente en la mitad de los ramos tratados, ¿no? Porque estamos viendo que son 18 ramos, en el 56% se considera exitoso. Intermedio quiere decir que tuvimos un buen resultado angiográfico, la rama quedó bonita, perfecta, estamos muy contentos con el resultado, pero le medimos la presión de ventrículo derecho y sigue alta, y no bajó el 20%. Y esto es algo que se describe mucho en los trabajos que se hacen de angioplastía de ramos pulmonares, ¿no? Que inmediatamente hecha la angioplastía, uno diría la presión tendría que bajar, la gradiente tendría que bajar, pero inmediatamente no se ve ese resultado. Y cuando se hace seguimiento y se le repite un cateterismo a estos niños a los 6 meses o al año, se ve que la presión disminuye. El efecto de esta disminución a largo plazo no está claro, pero el punto combinado que se maneja es que bajen tanto, que haya mejoría angiográfica como disminución de presión. Y frustro fue en un paciente en el cual les comentaba que por segunda vez en este año intentamos hacer una angioplastía de la rama pulmonar izquierda y no logramos acceder a la rama pulmonar izquierda, y es el paciente que está planificado a hacerse un procedimiento híbrido. Esta imagen es una imagen de un paciente que hemos hecho hace poco, el mes pasado. Es un paciente que es posoperado de Fallot, se operó de Fallot en etapa neonatal, una cirugía correctiva. Actualmente el niño tiene 2 años de edad aproximadamente, y vemos que en el origen de la rama pulmonar izquierda hay un punto. En el origen de la rama pulmonar izquierda hay un punto de estenosis severa, ¿no? Vemos, a él se le corrigió con un parche transanular dirigido hacia la rama pulmonar derecha. El flujo hacia la rama pulmonar derecha es perfecto, pero en la rama pulmonar izquierda, en el origen, hay una estenosis que condicionaba una presión elevada del ventrículo derecho. Entonces, a este paciente se le hizo, por el peso y la edad, este niño pesaba, es uno de los más pequeños que hemos tratado, pesaba 7 kilos aproximadamente, y se le hizo angioplastía con balón de la rama pulmonar derecha, y vemos cómo luego de la angioplastía con balón la rama pulmonar derecha mejora, y en este caso la presión del ventrículo derecho también mejoró. Luego tenemos este paciente, que este es un paciente que es muy interesante, no solamente por el procedimiento que realizamos, sino porque, si ustedes ven acá, hay una estenosis en la rama pulmonar izquierda, una estenosis severa, y el flujo hacia la rama pulmonar derecha, también hay una estenosis, pero no es una estenosis tan importante. Pasamos el catéter medidor de presiones y había gradiente de presión, pero la estenosis más crítica era la rama pulmonar izquierda. ¿Y por qué tenía esta estenosis en la rama pulmonar izquierda? Porque este es uno de nuestros pacientes a los cuales les hemos colocado stent en el ductus como terapia alternativa para el Blalock-Taussig en pacientes seleccionados, en el cual en esos pacientes en específico el Blalock pasa a ser un procedimiento de alto riesgo. Entonces, por lo pronto, tenemos un resultado favorable en ese tipo de pacientes que les logramos colocar un stent y salen de su etapa neonatal. Este paciente a los 6 meses ya fue intervenido y se le hizo la corrección. Entonces nosotros ya estamos luego de la corrección con un tubo de BDAP. Lo que estamos viendo acá es el tubo valvado
de ventrículo derecho hacia las ramas pulmonares. Y lo que estamos viendo acá es lo que quedó del stent que se colocó en el ductus y que fue orientado hacia la rama pulmonar izquierda. Entonces, es interesante porque es uno de los pacientes que de esta experiencia inicial con stent en el ductus está ya logrando una evolución a largo plazo con cirugía correctora. Entonces, procedimos a realizar la dilatación de esa rama. Bueno, dilatamos las dos ramas, ¿no? Este es el lugar donde está el stent. Hemos atravesado el stent y estamos haciendo una dilatación con un balón de alta presión. Como vemos, es una lesión muy dura, lógicamente, porque tenía ahí parte del stent metálico. Y dijimos, ¿lo lograremos dilatar o no? No lo sabíamos, pensábamos que sí era posible. Lo conversamos en sala de hemodinámica con el doctor Mejía. No sé si está el doctor Luis Mejía acá. Ese día él también tenía procedimiento en la sala contigua. Y nos dijo, sí, yo creo que con un balón de alta presión podemos liberarlo. Y lo intentamos. Y miren el resultado angiográfico. Realmente el resultado angiográfico fue muy bueno en la rama pulmonar izquierda. Sin embargo, tuvimos un problema en la rama pulmonar derecha. Pero el niño, gracias a Dios, evolucionó favorablemente, mejoró, y esto tenemos que volverlo a tratar en un cateterismo subsiguiente. Este niño hizo una complicación interesante porque era un pulmón que tenía hipoflujo y bruscamente miren cómo la rama quedó muy ampliada y lógicamente hizo edema pulmonar en el pulmón izquierdo y tuvo ventilación mecánica por una semana. Luego de la ventilación mecánica de una semana, el paciente mejoró, está en casa, en un buen estado general, con un control ecocardiográfico muy bueno, con un ventrículo derecho en mucho mejor condición. Luego tenemos acá otro caso de un corazón univentricular. Esta es la vena cava superior, que está anastomosada a la rama pulmonar, en este caso izquierda, la cual tiene un desarrollo normal, una rama pulmonar normal. Y veamos cómo está la rama pulmonar derecha, muy hipoplásica en todo su segmento, en todo su recorrido. Este es el mismo paciente. Vemos cómo la rama pulmonar derecha es toda hipoplásica, no es una estenosis segmentaria, no es una estenosis localizada, es una estenosis segmentaria, todo un segmento, toda la rama. Y en esta condición es un paciente que no puede ir a cirugía de Fontan, porque tenemos solamente una rama pulmonar, las resistencias pulmonares serían muy altas. Depende de que nosotros podamos ampliar esa rama para pensar si este niño puede favorecerse del segundo estadio, que es la cirugía de Fontan. Entonces vemos acá el stent en la rama pulmonar derecha, cómo el stent logra ampliar toda esa rama con un balón de alta presión, lógicamente. Y el resultado angiográfico es ese, ¿no? Con un buen diámetro de la rama pulmonar derecha. Gracias a Dios no tuvimos complicaciones en este caso, porque dilatamos el stent al límite que podía esa rama. Entonces ahí el riesgo que tenemos es de disección o de ruptura. Pero era la opción del paciente para poder ir a su siguiente intervención, que es el Fontan. Y el resultado fue también muy bueno. Con un muy buen resultado. También con disminución de la presión del ventrículo derecho y angiográficamente buen resultado en ambos ramos pulmonares. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de estos pacientes? Esto es importante porque uno diría, le mejoro la rama pulmonar y probablemente su pronóstico mejora. El pronóstico, si uno logra abrir la rama pulmonar y logra tener un buen resultado, el pronóstico es bueno y va a depender básicamente de su patología de fondo. Si es que el niño tiene una estenosis pulmonar aislada y no tiene otra patología de fondo, el pronóstico es bueno, porque le estamos liberando la obstrucción en el lado derecho, estamos mejorando la presión del ventrículo derecho. Y el pronóstico va a depender de la patología que tiene asociado. Pero los casos con estenosis periféricas severas y múltiples son muy difíciles de resolver, por lo cual el pronóstico no es bueno. Conclusiones. Las estenosis de ramas pulmonares es una patología que puede ser aislada o puede ser asociada a otras patologías o síndromes genéticos. Es una patología poco frecuente, representa más o menos el 2 a 3% de todas las patologías. El tratamiento de elección es el tratamiento intervencional mediante angioplastía, ya sea con balón o con stent. Está indicada en los casos de estenosis severas que provocan incremento en la presión del ventrículo derecho. Se considera un resultado exitoso si se logra disminuir la presión del ventrículo derecho en 20% o incrementar la luz del vaso en 50%. Y de tener un resultado exitoso, el pronóstico a largo plazo del paciente es favorable. Eso sería todo. Muchas gracias.
bien. Agradecemos al doctor Escrabonia por la exposición. Realmente ha sido un rol de preguntas, algunos comentarios sobre la